voy a hablar de un tema casi perdido, extraviado, que son las humanidades. Y voy a tratar de vincular las humanidades con el pensamiento complejo en relación a la ética y la política. Y me voy a inspirar para esa vinculación en elementos que hay en la obra extraordinaria de mi amigo Edgar Morin. Entonces, por eso yo le llamé a esta breve conferencia o comunicación la vita activa, pensando en Vico, entre la ética y la política, para tratar la importancia de la enseñanza y la investigación sobre la humana condición, entendida también como humana religazón, y al mismo tiempo como condición de posibilidad efectiva de una reflexividad colectiva sobre el devenir de la especie. Este enfoque implica una propuesta sobre una nueva valoración del campo de las humanidades del presente. Una perspectiva centrada en el estudio de la complejidad humana como alternativa a las políticas de clausura curricular de las humanidades que se reiteran en el contexto de debilitamiento de la vida democrática. En Argentina, hemos creado el Centro de Estudios Transdisciplinarios sobre Humanidades en la Universidad Nacional de Rosario, para estudiar e investigar distintos temas desde la revalorización de la retórica hasta el seguimiento crítico del poshumanismo y del transhumanismo, con su impacto en el devenir de la identidad de la especie, a nuestro entender un desafío ético y político sin precedentes. Yendo al tema principal, encuentro una resonancia profunda entre el proyecto de la obra de Edgar Morin, que una vez él denominó ciencia nueva, y la tradición humanista, en especial la que comienza con Dante y termina con Giambattista Vico, y que hoy se halla presente en forma clandestina en la poesía moderna y contemporánea. El punto central que quiero remarcar aquí es la importancia de la vita activa, entendida como la complejidad de la acción humana en la historia. Para Vico, para Edgar Morin, la fantasía y los mitos tienen una importancia relevante en la resolución de las contingencias de la vida individual y colectiva. Vico afirma que los humanos inventan las instituciones políticas y éstas, a su vez, los transforman y reinventan. Oui, c'est bon, pardon. Je vais vous parler d'un domaine, d'un sujet qui malheureusement est délaissé un peu aujourd'hui. Je vais aborder la pensée complexe d'Edgar Morin dans le cadre de l'éthique et de la politique. Ma communication est bien évidemment inspirée par tous les concepts développés par Monsieur Morin. Dans cette brève communication, j'aimerais souligner l'importance de l'enseignement et de la recherche sur la condition humaine, entendue comme possibilité effective, mais aussi comme réflexion collective sur le devenir de l'espèce humaine. Il s'agit là d'une perspective axée sur l'étude de la complexité humaine, afin qu'elle se dresse en alternative aux politiques éducatives cloisonnées dans le domaine des humanités.
C'est à cet effet que nous avons créé en Argentine le Centre d'études transdisciplinaires sur les humanités, le CETUM, à l'Université nationale de Rosario. Ce centre a pour objet des travaux de recherche dans différents domaines à travers la revalorisation de la rhétorique. Pour entrer dans le vif du sujet, il y a, à mon sens, une résonance profonde entre le projet et l'œuvre d'Edgar Morin, ce qui lui-même a qualifié de Scienza Nuova et la tradition humaniste. Le point central que j'aimerais souligner ici concerne l'importance de la vita attiva, comprise comme la complexité d'action de l'homme à travers l'histoire. Para la tradición humanista, la realidad humana es inseparable de la presencia de la soledad y el sinsentido. Lo que generalmente se denomina, en un término muy difícil de traducir, intemperie, que significa ausencia de templo, amparo y contención, de temperamento, carácter y ética, y de tempo, ritmo, rito de la política. El trabajo, la política, el arte, como elementos centrales de la acción humana, dan respuestas a las necesidades y a las contingencias. El aspecto más profundo de estas actividades es lo que se denomina en el humanismo invencio en latín, que consiste en la revaloración, búsqueda y creación de las relaciones entre los seres y entre las cosas. Dicha búsqueda, también llamada correspondencias, nace del impulso primitivo y permanente de sentirse fusionado con la naturaleza, de la experiencia de simpatía universal y reencontrar la fuente cósmica, pero al mismo tiempo el sentirse arrancado de ella. Para Vico, el ingenium es el arte de encontrar o inventar correspondencias. Es un arte de religazón. Como tal, este arte tiene un papel protagónico en la construcción e ingeniería de la convivencia humana y contiene una lógica del amparo y una dialógica de los conflictos. En ella, el amor, la poesía y la política, cada uno a su manera, juega un rol primordial en la creación del mundo humano, no menos importante que el rol de la técnica, la ingeniería y el arte de la guerra. Humano y mundo son estrictamente solidarios y ambos se ausentan sin la intervención de la imaginación. Por ello, para Vico, el mito y la poesía son anteriores a la razón y la acompañan en los procesos de organización y fundación de la vida humana. Estas correspondencias, que recuerdan a Charles Baudelaire, se hallan en la base de los mitos, la religión, la magia, la poesía e incluso la ciencia, porque cada una a su manera busca la articulación con el todo. El poeta mexicano Octavio Paz decía que la experiencia humana era inseparable del juego vertiginoso entre analogía, búsqueda de las correspondencias universales, y la ironía, ruptura de la analogía y de las correspondencias entre las cosas y entre los seres. Pero este juego no es literario solamente, sino multidimensional y requiere de la reflexividad humana para poder comprenderlo. À la lumière de la tradition humaniste, la réalité humaine est inséparable de l'existence de la solitude et du non-sens. La dénommée intempérie, comprise comme à la fois comme l'absence de temple, d'abri et de tempérament, à savoir l'éthique,
Et je suis convaincu que le travail, la politique et les arts, comme éléments centraux de l'action humaine, sont une réponse aux besoins et aux contraintes imposées par le monde. L'aspect le plus profond de ces activités est l'inventio, qui renvoie à l'idée de révélation, de recherche et de création des rapports entre les êtres et les choses. Cette recherche naît de l'élan primitif et permanent pour être en harmonie avec le monde. D'après Giambattista Vico, l'ingénium est l'art de trouver ou d'inventer des liens, des correspondances, l'art de la reliance. Cet art a un rôle de première importance dans la construction de l'ingénierie du co-vivre et recèle une logique de refuge et une dialogique des conflits. L'humain et le monde sont intrinsèquement solidaires et ne peuvent pas exister sans l'action de l'imagination. C'est pourquoi, pour Vico, le mythe et la poésie précèdent la raison. Ces correspondances qui font penser à Charles Baudelaire également sont à l'origine des mythes, de la religion, de la magie, de la poésie, mais aussi de la science. Parce que chacune cherche à s'articuler avec les autres pour former un tout. Le poète mexicain Octavio Paz disait que l'expérience humaine est inséparable du jeu vertigineux entre analogie et ironie. Sin embargo, la búsqueda de la analogía y su crítica, la ironía, son también presa de las pasiones. La pasión analógica nos puede llevar a la locura, como Don Quijote, confundir gigantes con molinos de viento. Así podemos llegar a confundir lo humano con el universo, y es más, creer que el humano es el centro amoroso y el poder del universo, hasta pretender su dominio absoluto. Pero el despertar de la locura, Alonso Quijano, muere consciente y sabe que el humano construye mundos en el universo, pero como los libros de caballería, no se confunden con la totalidad de lo real ni pueden reemplazarla. Los mundos humanos son cosmos, una cosmética de la intemperie, donde anida la complejidad originaria que envuelve al humano en un juego de necesidades, incertidumbres y contingencias. La analogía de Don Quijote termina en la ironía de Alonso Quijano, anticipado por Sancho. Las complejas relaciones que ve uno no tienen sentido para el otro. El juego de las correspondencias de una cultura pueden ser, por el paso del tiempo o por la incomprensión, ruinas y retazos para la otra. Vivimos entre orden y desorden, sostenidos en medio del caos. Gracias a nuestras organizaciones sociales y poéticas, le llamamos mundo. Por eso decía el poeta Roberto Juarros, el mundo es un segundo término de una metáfora incompleta, una comparación cuyo primer elemento se ha perdido. Y por ello, para Hermes Clavería, todo nuevo refugio es una antigua trampa. Pero también la ironía puede ser una pasión gélida, porque sabe que toda analogía, toda correspondencia, para el humano es una fugacidad sin retorno. Es más, si se perpetúa puede terminar en horror y en error. Por ello, la ironía como ruptura de la analogía transita el humor, la blasfemia, el cinismo mordaz y en su extremo termina hasta negando la posibilidad de la analogía. En consecuencia, las humanidades deberían proponer que la educación permita comprender este juego entre complexus, arte de ver la trama entre las cosas, y perplexus, ambigüedad, confusión, desorientación frente al laberinto de los fenómenos inconexos. Toutefois, la recherche de l'analogie et sa critique sont en proie aux passions. La passion analogique peut nous conduire à la folie, comme Don Quichotte,
Alonso Quijano, lui, sort de sa folie et meurt conscient que l'humain construit des mondes dans l'univers. Les analogies de Don Quichotte prennent fin là où commence l'ironie d'Alonso Quijano, le tout anticipé par Sancho. De même, l'ironie peut être une passion gelée, car consciente de toute analogie, de toute correspondance pour l'humain, que toute analogie et que toute correspondance pour l'humain est une fuite en avant sans possibilité de retour. Qui plus est, lorsque l'ironie est perpétuée, elle peut devenir erreur et horreur. Par conséquent, les humanités devraient réussir à ce que l'éducation apporte une clé de compréhension de cette tension entre complexus et perplexus. Vico, Baltasar Gracián, William Shakespeare, John Donne, entre otros, cada uno a su manera, elaboraron una ética y una política sobre el juego entre analogía e ironía, o entre ligazón y desligazón. La política de la ironía nos dice que no podemos vivir en el orden sin el desorden. Y la política de la analogía nos dice que no podemos vivir en la parte, no vale la pena, sin buscar la relación con el todo. La ética de la analogía nos dice que vivir en la parte sin la articulación y las interacciones con un todo nos conduce al solipsismo. La ética de la ironía nos dice que pretender vivir en un todo sin la diversidad y la singularidad de las partes conduce a la homogeneidad, la esterilidad y la clausura mutilante. Para terminar, sabernos errantes en una aventura desconocida en la historia, dice Edgar Morin, y en el universo implica una ética y un arte de la religación. La ética es la puesta en valor de la función re, importante en la poética de Paul Valéry, que también, como dice Edgar Morin, es la fuerza que la regenera, porque en la raíz de la generación y la regeneración de la vida, la fuerza re o la función re es la fuente de una posible política de civilización del humano genérico. Hacer de la ética de la regeneración de una ética planetaria. ¿Será posible? No lo sabemos, pero la ética compleja sabe que en un momento tan incierto como el presente, solo nos resta resistir y apostar a lo inesperado, que es el otro nombre de la oportunidad. Gracias. Vico, Gracián, Shakespeare ou Donne, entre autres, ont élaboré une éthique et une politique sur cette tension justement entre l'analogie et l'ironie, ou entre le lien et l'absence de lien. La politique de l'ironie nous affirme que nous ne pouvons pas vivre dans l'ordre sans le désordre. Et la politique de l'analogie raconte que nous pouvons vivre dans la partie, dans une partie, sans chercher ces liens avec le tout. L'éthique de l'analogie raconte également que vivre dans une partie sans cette articulation et sans les interactions avec le tout nous conduit à l'isolement, au manque de communication, à la dispersion et même à la mort. Et pour terminer, l'éthique est la mise en valeur de la fonction re, si importante dans la poétique de Paul Valéry, qui, comme l'a si bien dit Edgar Morin, est la force régénératrice parce qu'elle est la racine de cette génération et régénération de la vie et source également d'une possibilité politique pour la civilisation de l'être humain générique. Faire de cette éthique de la régénération
la régénération d'une éthique planétaire. Serait-il possible? Nous l'ignorons, mais l'éthique complexe, c'est qu'en ce moment, en ces moments si incertains comme le présent, tout ce qui nous reste à faire, c'est de résister et de miser sur l'inattendu, qui est un autre nom pour l'opportunité.